fórmulas salomónicas para la economía 2020, escenario post-COVID 2019. COVID-19, disculpen, escenario post-COVID-19. Para la presentación de este excelente conferencista que tenemos hoy desde España, le voy a hacer el pase a la diputada Vestalia San Pedro, que también está compartiendo con nosotros el día de hoy. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Muy contenta de estar esta tarde en este grupo tan selecto. Gracias por todos los que han dado un sí a comprometerse a explorar asuntos salomónicos para poder crecer y poder manejarnos en toda esta situación que nos ha venido de COVID-19. Especialmente pues quiero agradecerle a Jonathan Aldana, que es mi amigo. No solo le voy a agradecer el que nos haya dado cabida para que esté patrocinando con nosotros, aliados, sino también por no haber aclarado el tiempo que tenemos de conocernos, ¿entiendes? Bueno, para que no me revelara todo esto, también tengo que darle las gracias. Bueno, hoy yo tengo un entusiasmo muy importante porque nosotros, todos los que estamos aquí conectados y todos los que nos hemos estado vinculando de alguna manera, estamos muy interesados en los cambios que deben efectuarse, no solamente en nuestro país, que claro, nuestro país los convoca en esta tarde, estamos complacidos de todos los que de diferentes países se han conectado a esta actividad de hoy. Queremos que todos salgamos hoy fortalecidos, equipados con todas las charlas que nos va a dar Moisés y toda la ilustración que nos va a traer para ampliar muchos conocimientos que quizás todos estamos necesitando. Pero creo que el haber acogido esto tiene una gran significación. Que el liderazgo esté presente, buscando fórmulas de cambio y buscando fórmulas que nos puedan dar sabiduría, que nos oriente, es algo, bueno, bastante grande. Yo he visto, sobre todo ahorita que hablaba Jonathan con de todo lo que ha sido el esfuerzo, lo que está significando su responsabilidad al frente de Fede Cámaras, Carabobo, donde todos saben en Venezuela que es la zona industrial de todo el país está aquí, y todo lo que pues significa las situaciones que se han presentado de cuarentena, de receso de 7, viene por 7, y todas las otras circunstancias que nos acompañan. Pero yo estoy segura que en el día de hoy, Moisés Contreras, que hoy se ha dignado acompañarnos, estamos tan a gusto, porque es un hombre que le voy a decir que tiene formación en finanzas, en venta, en marketing, en gestión empresarial. Lo adquirió en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Navarra. Es un hombre que tiene una experiencia profesional, que ha ocupado vicepresidencias en desarrollo de mercado internacional, CEO, o sea que así sobre él han recaído máximas responsabilidades y decisiones muy importantes. Ese señor lo tenemos aquí nosotros esta tarde, ¿verdad? Tiene una vasta experiencia en desarrollo de planes estratégicos para corporaciones e instituciones sin fines de lucro. Él forma parte del board de directores de Compass Europe, organización no lucrativa que enseña a la gente, algo importante, manejar el dinero, pero bajo los principios éticos y morales. Bajo esos principios que van a permitir rendimiento, pero con algunas condiciones que le van a garantizar el éxito. Él es asesor de temas financieros para 3G, que es otro de los que nos acompaña hoy en la presentación. Y Moisés tiene algo, bueno, que nos hermana aún más para la presentación. Él es cristiano, es músico, está casado, tiene hijos, y él dijo que cuando nos mostró cuál era su currículum, dijo que lo más importante es abuelo. Yo lo compré porque mi Dios me ha dado la dicha de tener 12 nietos y sé que esto es algo sumamente grato, y poder decir soy abuelo es importante. Bueno, yo no voy a quitar más tiempo, los dejo con Moisés, sé que va a ser muy grato, le doy las gracias
nuevamente, y a todos los que han dicho que sí. He visto que se han anexado presidentes de organizaciones empresariales del Estado que esta tarde se dignaron estar aquí con nosotros, personas que están dedicadas a la política, a profesionales, empresarios. Les damos las gracias y esperemos que esto sea lo que hacen el primer contacto, sigan conectados con nosotros. Ya nuestro director nacional, Jesús Pérez, le hizo la oferta para el lunes, y así estamos nosotros esforzándonos y trayendo temas, cada uno buscando decir lo mejor para que haya un enriquecimiento en el conocimiento. Dice café con fe, al cuerpo y al alma. El espíritu sale fortalecido. Y bueno, los dejo con Moisés. Buenas tardes. Muy buenas tardes en Venezuela, buenas noches en España. Creo que tenemos a personas de México también, Edgar, tenemos a Canarias. Y realmente quiero felicitar al equipo de CBNC por esta iniciativa de acercar a empresarios y profesionales, y sobre todo agradecerles a Fede Cámaras que se unieran a este proyecto, ¿no? Y especialmente a Vestalia por pensar en mí también para este Café con Fe, y a Jesús Contreras, que desde España coordinó mi participación en este evento. De hecho, para mí siempre es un placer estar en Venezuela, aunque en esta ocasión sea vía Zoom, ¿no? Y es que he estado viajando por el país desde el año 1998 hasta hace unos años, que debido a la crisis dejé de tener negocios en el país, básicamente porque el tejido productivo en el sector de la alimentación estaba muy afectado por las condiciones del país. Ya lo ha comentado Jonathan hace un momento, ¿no? Hace unos años, además, pude disfrutar con la familia, donde celebrábamos el 25 aniversario de casados, ahora ya llevamos 37, pero en aquel momento pudimos pasar unas vacaciones de Navidad con los hijos y lo pasamos muy bien. Estuvimos en Canaima y Los Roques, ya podéis imaginar lo bien que lo pasamos. No hay otro lugar en el mundo como Los Roques, y yo llevo visitado más de 80 países en el mundo. Felicidades por ese paraíso. Bien, vamos a entrar un poco en materia. Si os preguntara cómo vais de dinero y cómo van vuestras finanzas, supongo que inmersos en la crisis que estamos viviendo desde hace varios años, y además, si le añadimos las secuelas económicas de la pandemia del COVID-19, supongo que podríamos estar mejor, ¿no os parece? Voy a compartir con vosotros la pantalla y... Sí, tengo dos pantallas y lo puedo ir viendo yo también. Esta nueva crisis, y además de carácter sanitario, está afectando directamente a algunos sectores productivos y especialmente de servicios, que están orientados básicamente a productos no esenciales o de primera necesidad, y mayormente relacionado, como vemos aquí, en lo que sería el turismo, el transporte. En cambio, hay otros sectores que se ven menos afectados, e incluso en algunos casos se pueden ver otros fortalecidos, ¿no? Sobre todo los que están relacionados con la salud, con el sector agroalimentario y con el e-commerce, ¿no? Es algo que realmente no podemos controlar cuando hay una crisis sanitaria, porque siempre afecta a algunos sectores. Pero también suele ocurrir un efecto que consiste en la selección natural de empresas durante la crisis, que está motivada por las situaciones particulares de cada empresa. En este gráfico que vemos el número de empresas que se perdieron con la crisis del 2008 en España, con la burbuja inmobiliaria, muchas empresas cesaron su actividad, y las empresas que resistieron mejor a la crisis fueron las que se estuvieron. Y fueron aquellas que tenían una suficiente base financiera o un negocio consolidado, con altas rentabilidades y mayor productividad. También las empresas tipo monopolistas o con escasa competencia, o bien porque han sido favorecidas por organismos oficiales o porque han desarrollado un producto de una forma excelente y se han convertido en necesarios en su segmento de mercados. Esas resistieron también. También las empresas que han optimizado sus recursos y reducido considerablemente sus costes productivos también sobrevivieron a la crisis. Pero por último, me gustaría destacar un principio de la biología y de la selección natural de Spencer, y que también siguió con Darwin, que se dice la supervivencia del más apto.
Y no se refiere tanto a la supervivencia del más fuerte, sino del más y mejor adaptado. En este sentido, también las empresas que mejor y más rápido se han adaptado a las nuevas condiciones del mercado han podido superar mejor la crisis. La innovación ha sido un proceso clave en esta adaptación. En España, por ejemplo, en estos meses con COVID, empresas que tenían cadenas de montajes para automoción se convirtieron en pocas semanas en montaje de bombas de aire para respirar. Y ya no digamos las empresas textiles que se han transformado en fabricantes de mascarillas, ¿no? La pandemia ha abierto la puerta a un nuevo paradigma empresarial. Pero es que ya veníamos de unos retos anteriores a la pandemia. Estos son unos retos a nivel europeo, pero entiendo que también afectan a nivel mundial. Teníamos retos como abordar los desafíos del envejecimiento poblacional, los procesos de globalización, digitalización, reducir la desigualdad, reforzar sobre todo la sostenibilidad de las finanzas públicas, por consiguiente, mantener los servicios públicos, ¿no? La transición a una economía más sostenible, mantener un sector financiero saneado, reducir desempleo y precariedad laboral, mejorar la dinámica de la productividad. Teníamos una serie de retos que además, ahora con la pandemia, tanto las empresas pequeñas, las empresas medianas y las grandes tendrán que adaptarse rápidamente, innovando en servicios, buscando alternativas flexibles y lo más positivas posible de cara a los empleados y a los clientes. El teletrabajo, por ejemplo, es uno de los ejemplos que hemos podido estar viendo, ¿no? En resumen, la capacidad de adaptación y cambio en el escenario post-COVID es crítica y vital para subsistir en los negocios. ¿Podremos competir en un mercado donde los participantes son poseedores de modelos de negocios más flexibles y más adaptables que los nuestros? Y es que adaptarse no siempre es fácil, porque requiere cambios y a veces cambios muy profundos. Como dice Coelho, únete a los que son flexibles como la madera de tu arco y entienden las señales del camino. Son personas que no dudan en cambiar de rumbo cuando se topan con un obstáculo insalvable o cuando vislumbran una oportunidad mejor. Tales son las cualidades del agua: pasar entre las rocas, adaptarse al curso del río y transformarse a veces en un lago hasta que la depresión está rebosando y puede seguir su curso. Porque el agua no olvida que su destino es el mar y que tarde o temprano deberá llegar a él. Churchill dijo que una crisis, uno nunca debería desperdiciar una buena crisis. Y creo que la que tenemos encima es muy buena crisis, o mejor dicho, es una gran crisis, pero que muy grande. El que la hagamos buena dependerá de cada uno de nosotros. Una crisis como la que estamos viviendo es una buena oportunidad para hacer una reflexión. Y ahora quizás con un café en la mano, y en mi caso con un vaso de agua, debido a las horas, es un ambiente propicio para hacerlo. Y no tan solo una reflexión de nuestros negocios, sino también de nosotros mismos. Lo que nos demanda esta nueva crisis es ser excelentes en la gestión. Y la excelencia empieza en nosotros mismos. Ser buenos ya no es suficiente. Y ese cambio, la adaptación, tiene que ver más con nuestro ser que con nuestro hacer. Bien, tenemos el ejemplo de alguien que hace más de 3000 años supo manejar su economía con éxito, y sus consejos pueden ayudarnos hoy, viernes 21 de agosto del 2020, a mejorar nuestras finanzas de una manera efectiva, incluso en medio de la crisis que estamos viviendo. Es como proporcionarnos un mapa, una brújula, para navegar por las finanzas con éxito. ¿Y por qué no? Una vacuna. Los países están apoyando a las compañías farmacéuticas a desarrollar una vacuna para que la población disponga de anticuerpos frente a este virus desconocido y así poder hacer frente a los contagios con garantías suficientes para que no sea un virus letal. Supongo que algunos de vosotros, de vosotras, podríais estar pensando: qué pena que no exista una vacuna frente a las crisis económicas. Permitidme decir que sí existe. Lo que pasa que puede ser un poco doloroso su administración. Y el protagonista del café de hoy, Salomón,
posiblemente la persona más próspera que ha existido y sin duda la más sabia, nos ha dejado esta vacuna en forma de consejos. Permitidme hacer una pequeña reseña de Salomón en el contexto histórico, político, económico y social de su reinado. Ya Jonathan nos adelantó algo sobre David, ¿no? ¿Quién fue Salomón? Bien, Salomón fue el tercer y último rey de Israel unificado. Después de él, el reino se dividió y poco después fue deportado a Babilonia. Sucedió a su padre el rey David y Roboam, su hijo, le sucedió en el trono. Y como pasa en muchas empresas familiares, David puso los cimientos militares, políticos, morales y económicos del país. Su hijo Salomón lo hizo crecer de una forma exponencial y el nieto Roboam acabó con el negocio. De hecho, perdió la fortuna de su padre en 72 horas. ¿Cuáles fueron las fuentes de su riqueza? Bien, provenían de tres fuentes de ingresos. La primera era la carga impositiva a su pueblo. Era tanta la carga fiscal que cuando murió Salomón, lo primero que le pidieron a su sucesor, Roboam, es que bajara la presión fiscal. Y no solo no les hizo caso, sino que la aumentó, provocando que su reino no durara más que pocos días. Esa fue la primera fuente de ingreso. La segunda fueron los aranceles que cobraba de las mercancías, que llegaban del Oriente y de África y que debido a su enclave estratégico pasaban por Israel para seguir rumbo a Europa o Asia Menor. Por ese motivo, ese comercio debía pagar tributo. Y por tercero, su empresa de consulting. Salomón era tan sabio que su sabiduría era conocida en el mundo antiguo y muchos reyes y líderes le pedían consejo. De hecho, tenemos un ejemplo con la reina de Saba, que le dejó 4,5 toneladas de oro, además de una increíble cantidad de piedras preciosas y especies carísimas como pago de la consultoría. Solo el oro recibido le habría generado 184 millones de dólares. No está mal para un trabajito que Salomón hacía en su tiempo libre, ¿no? Salomón recibía anualmente 22 toneladas de oro, que equivaldría a unos 1.000 millones de dólares en dinero de este siglo. Según algunos expertos en el asunto, Salomón, después de 40 años de operaciones al mando de la empresa Israel Inc., podría haber acumulado una fortuna de alrededor de 2 billones de dólares. Recordemos que su hijo lo perdió en 72 horas. Además, todos estos ingresos parecen haber sido entradas netas, ya que tenía un sistema por el cual todos los gastos operativos mensuales eran pagados por alguna de sus 12 provincias. Cada una de esas provincias pagaba el 100% de sus gastos operativos al mes. No cabe duda que Salomón fue un crack en cuanto a las finanzas y sus consejos nos pueden ayudar a tomar las mejores decisiones en esta área, incluso en la economía post-COVID. ¿Por qué es tan conocido Salomón? Bien, de hecho se le conoce más por su sabiduría. No hay mucha gente que en la historia del mundo que tenga el privilegio de ser citado en la literatura universal 3.000 años después de haber muerto. Esa sabiduría le ayudó a desarrollar ideas y paradigmas que lo llevaron a expandir increíblemente el alcance de sus operaciones económicas y a sostener ese crecimiento por el resto de su vida. Y puede transformar nuestra economía por el resto de nuestra vida y la vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Fue tal su sabiduría que compuso 3.000 proverbios y 5.000 canciones. Y es una suerte que tengamos después de 3.000 años sus consejos escritos. Si preguntáis si prosperó en todo, tengo que decir que Salomón tuvo su lado oscuro durante su reinado. Y no solo porque tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Hay que ser muy rico para mantener ese ejército. Sino porque ese hecho lo apartó de sus principios morales y espirituales. Salomón oprimía a su pueblo con trabajos forzados por imponerles una pesada carga de impuestos. Pero al final de sus días, Salomón hace un juicio ponderado de su experiencia vital y lo plasma en varios libros: Proverbios, Cantares, Eclesiastés. Estos libros los encontramos en la Biblia. Este último, Eclesiastés, es un compendio filosófico de pensamiento sobre la vida. Salomón aprendió tanto de los éxitos como de los fracasos. Y yo creo que en la vida solemos aprender más de los fracasos que de los éxitos, ¿no?
De aquí que Salomón no solo escribió consejos o proverbios respecto a las finanzas, que hubo muchos, sino que también, fruto de sus experiencias personales, escribió sobre la familia, sobre el amor, sobre las amistades, el trabajo, la ética, etc. Leyendo los proverbios o consejos de Salomón no solo nos puede ayudar para alcanzar la prosperidad económica, sino la prosperidad integral. Por cierto, la Biblia está llena de enseñanzas sobre las finanzas. Quizás relacionamos la Biblia con un libro de fe, y es verdad, lo es, pero es más cierto que también lo es como una guía para las finanzas. De hecho, hay unas 500 referencias a la fe en la Biblia, pero hay más de 2.300 a las finanzas. Ahí lo dejo. Bueno, vamos a ver tres aspectos de la prosperidad de acuerdo con los consejos salomónicos y lo he dividido en tres partes. Lo que sería la prosperidad integral. Quizás hablar de prosperidad cuando estamos sumergidos en una crisis sanitaria y económica a nivel mundial nos puede sonar a entelequia, pero un correcto entendimiento de lo que es la prosperidad integral, o dicho de otra manera, el éxito integral, puede ayudarnos a tomar decisiones que son claves para poder salir victoriosos de cualquier crisis. Las características más importantes para conseguir la prosperidad integral tienen que ver más con el ser, con las cualidades, que con el hacer, en este caso los ingredientes, aunque este último tiene también su importancia. Y es que, por mucho que queramos tomar decisiones de cómo hacer las cosas, si no hay una decisión profunda y firme de cambiar nuestra manera de pensar, entonces fracasaremos. Dijo Salomón: ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlarán tu vida. Y es importante cuando nos acerquemos a estas cualidades, hacerlo con una mentalidad de abundancia, pensando que hay más que suficiente, que tengo lo que necesito, que cada desafío presenta una oportunidad, que la estabilidad viene de adentro y no de afuera, que yo estoy corriendo mi propia carrera, ¿no? Tenemos que ser positivos, ¿no? A veces fracasamos antes de empezar porque no tenemos una actitud correcta frente a los desafíos, a los retos. Bien, la prosperidad integral. ¿Qué nos dice Salomón? Dice: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Fijaros que Salomón dice que realmente no podemos llegar a la satisfacción plena solamente con dinero. Y apunta a algunas otras áreas que pueden hacernos sentirnos más felices. La sabiduría y el entendimiento valen más que el oro y la plata. La prosperidad integral o el éxito integral es como correr la carrera de la vida llegando con todas las áreas de tu vida enteras. ¿Cuántos dejan algunas áreas de su vida por el camino para alcanzar el éxito económico? ¿Cuántos matrimonios fracasan por querer conseguir el éxito económico? En Estados Unidos había alguna encuesta que el 70% de las parejas tienen problemas financieros, pero el 47% se separan por estos motivos. Prosperidad y felicidad tiene que ver con considerar nuestra vida como un todo, con un vivir de forma equilibrada, como la paella. A mí me encanta hacer la paella, me gusta también este ejemplo, ¿no? Hay ciertos ingredientes que no se ven en la paella, pero que pueden aportar sabor, textura, que hacen que la paella sea un éxito. En la vida hay áreas que quizás no sean tan públicas, pero que pueden constituir la base de nuestro éxito personal, como nuestra base moral, espiritual, nuestra base ética que nos dejaron nuestros padres. En la paella, por ejemplo, el caldo y el sofrito, que apenas se pueden ver, son ingredientes que pueden decantar el éxito de una paella. No siempre el arroz es el ingrediente más clave, es importante, pero no es el más clave de la receta, ¿no? De la misma manera que el dinero. Por lo menos en España, durante el tiempo de confinamiento estricto en las casas, hemos aprendido a valorar cosas que, estando en otras circunstancias, posiblemente nos pasan más desapercibidas, ¿no? De redescubrir a la pareja, especialmente en mi caso, que me paso la mayor parte del tiempo viajando por varios continentes, ¿no? Y eso que llevamos más de 37 años de casados. Un buen libro, buena música, oída o interpretada, la charla sin tener que teclear un celular, aunque sea a través de Zoom, la relación con los vecinos, sobre todo aspectos sobre la salud y otros detalles de la vida, ¿no? Nos han ayudado a pasar ese tiempo con mejor ánimo. El bienestar requiere dinero, pero no es el ingrediente esencial
para la buena vida. Necesitamos crecer y prosperar con equilibrio en cada aspecto de la vida. Trabajo, ingresos, relación de la pareja, relación con los hijos, la fe, la salud física, el intelecto, etcétera, ¿no? En la actualidad estamos viendo, sobre todo en las nuevas generaciones, que han tenido acceso a una mejor educación, mejores trabajos, mejores cuidados de la salud, mejores viviendas que son mayores. Y sin embargo, llegan al punto más alto de la escalera del éxito, como dice Stephen Covey, para darse cuenta que la escalera está apoyada en la pared equivocada. Salomón hizo más hincapié en las cualidades que deben de tener una persona para tener éxito en la vida que las cosas que debe hacer. Vamos a ver estas 7 cualidades que son imprescindibles para participar en la carrera que nos lleve a la prosperidad integral. Bien, hay algunas, son 7. Vamos a hablar de la humildad, de la felicidad, de la paciencia, de la honestidad, integridad, de la generosidad, de ser ordenado y de ser diligente. Para cualquier cosa que queramos hacer en la vida, desde una buena paella o unas buenas arepas, hasta construir una corporación empresarial, estos principios deben estar presentes para asegurar un resultado con éxito. En el caso de las vacunas, y en este caso en la vacuna que se está buscando para el COVID-19, lo que éstas hacen es preparar a la persona, especialmente a su sistema inmunológico, a tener suficientes defensas para reconocer y combatir la infección. Es decir, no van a eliminar el virus directamente, sino a prepararnos para una mejor defensa frente a él. De hecho, en el caso del virus del COVID-19, quien nos mata no es el virus, sino la sobrereacción inmunológica de nuestro sistema inmune, que al no reconocer el virus encadena una serie de respuestas inmunológicas como diarreas, fiebres y sobre todo una inflamación sistémica que no logra eliminar el virus, pero sí puede llegar a provocar una insuficiencia respiratoria aguda y dañar órganos vitales. De la misma forma, si disponemos de un sistema inmunológico, en este caso en cuanto al manejo de nuestros negocios, de nuestras finanzas, que sea sano y fuerte, podremos hacer frente a la crisis, por grande que ésta sea. Y las cualidades de la persona son nuestra mejor y mayor defensa frente a los virus económicos. Y es que el ser produce el hacer y no al revés. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. ¿Qué ocurre cuando tenemos deseos de adquirir alguna cosa, un servicio, darnos un capricho, pero somos impacientes y no ahorradores? Bueno, lo compramos, no solemos comparar con otras ofertas, no analizamos si realmente es una necesidad o podemos evitar la compra, incluso compramos a crédito, importándonos solamente lo que debemos pagar mensualmente sin considerar el nivel de intereses que vamos a pagar. A esto le llamamos compra ahora y paga después. Pero ¿qué ocurre cuando queremos comprar lo mismo, pero somos pacientes y somos ahorradores? Analizamos si es prioritario, ahorramos durante un tiempo para conseguir el dinero y luego, si aún nos sigue interesando, lo compramos. A esto lo podemos llamar gratificación diferida y es ahorrar ahora y comprar después algo mejor. Y es que lo que somos determina cómo pensamos. Cómo pensamos determina cómo tomamos decisiones y las decisiones que tomamos nos pueden llevar al éxito o al fracaso. De ahí la importancia que Salomón da a las cualidades que debemos de tener para alcanzar éxito y lo importante que es, especialmente en momentos de crisis. El primer punto, la primera cualidad, la humildad. Fijaros que Salomón dice que la antesala de la prosperidad es la humildad. Tras el orgullo viene el fracaso, tras la humildad, la prosperidad. Supongo que en los círculos empresariales alguna vez hemos escuchado esa frase, un emprendedor debe ser humilde, la arrogancia es sinónimo de fracaso. Pues su origen está en Salomón. Pero humildad también para aprender. Hay varios aspectos de la humildad que nos pueden llevar a la prosperidad y uno de ellos es tener humildad para aprender. ¿Cuántas veces habréis oído, yo no necesito estudiar esto o aquello? Estoy convencido que la pandemia nos ha obligado a seguir aprendiendo para superarnos. Dice Salomón, prosperé y superé a todos mis predecesores en Jerusalén mientras la sabiduría me asistía. Esta me gusta mucho, creo que todos estamos de acuerdo. En esta vida ser sabio es bueno, pero ser sabio y rico es mejor. Lo primero que pidió Salomón cuando subió al trono de Israel fue sabiduría para discernir entre el bien y el mal,
emitir sentencias justas y tomar decisiones correctas. Fijaros lo que dice: hazte cada vez más sabio y entendido. Nunca olvides mis enseñanzas, jamás te apartes de ellas. Si amas a la sabiduría y nunca la abandonas, ella te cuidará y te protegerá. Lo que realmente importa es que cada día sea más sabio y que aumentes tus conocimientos, aunque tengas que vender todo lo que poseas. Humildad para pedir consejo. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Sin buenos gobernantes, la nación fracasa. Con muchos consejeros puede salvarse. ¿Dónde pedir consejo? Bueno, en nuestra brújula moral, en nuestros principios, en nuestros valores, en nuestra fe, en nuestro cónyuge. De hecho, la Biblia dice que la mujer fue creada como ayuda idónea. Es decir, ¿qué mejor ayuda que tu pareja? Nuestros padres, personas confiables, expertos en el campo. Humildad para pedir consejo. Humildad para vivir en moderación. El orgulloso será humillado y el humilde será alabado. Tenemos algunos ejemplos de personas muy ricas que viven en una cierta moderación. Tenemos al fundador de IKEA, Ingvar Kamprad, que tiene un activo de por lo menos 3.000 millones de dólares y, sin embargo, hasta hace pocos años manejaba un Volvo de 16 años de antigüedad, porque era bueno y seguro. Bueno, yo añado porque se lo vendieron montado, no como sus muebles. Luego tenemos al Chuck Fenney, el dueño de los Duty Free Shops. Ha entregado casi toda su fortuna, más de 6.000 millones de dólares, a estratégicas obras de ayuda alrededor del mundo. Sus activos actuales, cerca de 2 millones de dólares. Dijo: yo vine al mundo para trabajar duro, no para hacerme rico. Y además él es un modelo de filantropía para Bill y Melinda Gates. Y tenemos también a Warren Buffett, el presidente del consejo y CEO de Berkshire Hathaway, uno de los hombres más ricos del mundo. En el año pasado, su fondo ganó 81.000 millones de dólares. Él sigue viviendo en la misma casa de Omaha, en Nebraska, que compró hace 50 años por 31.500 dólares. No tiene una colección de autos de alta gama, sino que lo poco que conduce prefiere hacerlo en modelos de segunda mano. Dice Salomón: hay quienes no tienen nada y presumen de ricos, y hay quienes todos lo tienen y aparentan ser pobres. Y una humildad para tomar decisiones, para gestionar. Y una de ellas es pensar qué rol desempeñamos en cuanto a la gestión de las finanzas. Tenemos que aprender a ser administradores de las cosas que tenemos, no dueños, porque el dueño está emocionalmente pegado a sus posesiones. Y si las cosas le van bien, entonces estará alegre, pero lo que ocurra para mal hará que se enfade o sufra. Y como administradores sabios, también una de las decisiones más acertadas de un emprendedor humilde es rodearse de personas que suelen tener más conocimientos que él mismo. Y éstas deciden seguirle porque pueden demostrar ese conocimiento y obtener el apoyo para potenciar sus habilidades. En cambio, el orgulloso o soberbio suele negar los talentos y logros de las otras personas, anteponiendo los suyos propios sobre los demás. Y esta autosuficiencia le puede llevar al fracaso empresarial. Este escenario post-COVID posiblemente deje sin trabajo a grandes profesionales que podrían ser grandes colaboradores de tu éxito. La segunda característica o cualidad: ser feliz. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Ánimo, pues, comamos y bebamos alegres, que Dios aprueba lo que hacemos. Contentarse es una de las claves de la vida para ser felices en cualquier circunstancia en la que vivas. Debemos aprender a vivir contentos con lo que tenemos y no insatisfecho con lo que no tenemos, porque eso nos llevará a estar insatisfecho al poco tiempo de conseguir las cosas. Vivir en abundancia
no necesariamente apunta a un incremento en la cantidad de dinero ni en los bienes acumulados. Vivir nuestra vida y vivirla satisfecho implica que aprendamos a disfrutar los momentos en los que vemos a nuestros hijos jugar en el parque, emocionarnos a escuchar muy buena música, preocuparnos por la vida de la gente, ayudar a pintar la casa de quien lo necesita, mirar a los ojos a nuestra pareja y decirle con sinceridad, te amo. Poder llegar a ser un buen modelo para nuestros hijos. Si no somos felices en la situación que nos ha tocado vivir en la actualidad, no lo seremos aunque mejoremos económicamente. Contentarse no es conformarse. El que se conforma con ser pobre siempre será pobre. Debemos luchar por conseguir nuestros sueños y mejorar, pero no seremos felices consiguiendo una situación económica si no lo somos ahora con la que tenemos. Esta pandemia nos ha enseñado a valorar las cosas que realmente son importantes y en las cosas que debemos gastar nuestro dinero y disfrutar de ello. Me gustaría enseñaros una curva, un gráfico, donde podemos ver más gráficamente este concepto, ¿no? Nos podría parecer que el nivel de felicidad, que sería la parte vertical, digamos que el nivel de felicidad está intrínsecamente relacionado con la cantidad de gasto o de dinero que poseemos o que utilizamos. Pero no es así en muchos casos. Fijaros lo que nos dice Salomón. Mientras tengamos vida, hagamos lo bueno y pasémoslo bien. El comer y el beber y el disfrutar del fruto de tanto trabajo es algo que Dios nos permite. Eso lo sé muy bien. Y vemos cómo realmente nuestra satisfacción crece teniendo nuestras necesidades básicas cubiertas. Pero ¿qué pasa si tenemos confort? Mucho mejor. Dice Salomón, los proyectos del diligente resultarán en abundancia, pero todo apresurado va a parar en la escasez. Y si podemos vivir en abundancia, mucho mejor, y vamos a disfrutar, vamos a ser más felices. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos gastar y gastar en lujos y más lujos? Quien ama el dinero siempre quiere más. El que ama las riquezas nunca cree tener bastante. Esto es también vana ilusión, porque mientras más se tiene, más se gasta. ¿Y qué se gana con tener aparte de contemplar lo que se tiene? Y él lo podía decir porque él posiblemente ha sido el más rico. ¿Qué pasa si seguimos en esa tónica? Una cosa realmente lamentable he visto en este mundo, y eso lo dice Salomón, que el amontonar riquezas va en perjuicio de su dueño, y tal como vino a este mundo, así se irá, tan desnudo como cuando nació, y sin llevarse nada de fruto de su trabajo. Cuanto más ganemos, no quiere decir que vamos a ser más felices, en este sentido incluso menos. La pregunta más importante que nos debemos hacer para ser felices o para ser más felices es ¿cuánto es suficiente? Esa es la clave para vivir y planificar una vida abundante, pero también satisfactoria. Como dice Rumblue, hay dos maneras de alcanzar lo suficiente. Una es acumular más y la otra es desear menos. ¿Cómo podemos ser más felices? Bueno, podemos seguir incrementando nuestra felicidad o satisfacción cuando estamos ahorrando, cuando invertimos, cuando ayudamos a otros con nuestro sobrante. Entiendo que las secuelas económicas de esta crisis harán difícil que podamos invertir o ahorrar mucho dinero, pero sí que podemos revisar nuestras prioridades de gasto y quizás ajustarlo a una nueva realidad económica. Eso no quiere decir que vayamos a ser más infelices, sino que debemos aprender a ser igual o incluso más felices en la nueva situación. La siguiente cualidad es ser paciente, ser ahorrador. Y es una característica importantísima, clave para prosperar en la vida. Si piensas lo que haces, tendrás abundancia. Si te apresuras, acabarás en la pobreza. Ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. Más vale paciente que valiente. Lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco y un día serás rico. Y eso lo dice Salomón. Me gusta el ejemplo del bambú japonés que tenéis a la derecha. Algo muy curioso sucede con el bambú japonés. Cuando siembras la semilla, la abonas y la riegas constantemente, ves que en los primeros meses no sucede nada apreciable. Es más, durante el primer año no sucede más. Tampoco durante el segundo año y el tercero y el cuarto y el quinto. Cuando llega a los 7 años no pasa absolutamente nada. Pero, sin embargo,
En ese séptimo año, en un periodo de 6 semanas, esta planta de bambú crece más de 30 metros. Entonces, ¿qué hace durante esos 7 años? Pues aunque no lo veamos, toda la acción surge bajo la tierra. Durante este tiempo, el bambú crea un complejo y fuerte sistema de raíces que lo sostendrán firme el resto de su vida. ¿Tomó a esa planta solo 6 semanas para crecer? No, le tomó 7 años y 6 semanas. El ahorro es muy importante. Vamos construyendo esas redes que nos van a sostener ese capital. Si uno tomara la decisión de no pagar intereses en su vida, ¿cómo estaría esta persona en 20 años respecto a su vecino que sí está dispuesto a comprar a plazos? Es posible que debamos cultivar más esta cualidad de la paciencia, especialmente para reprimir los deseos de compra compulsivas y postergar algunos deseos. El antónimo de esta cualidad es ser impaciente y ser deudor. La siguiente cualidad es ser generoso. El que es generoso prospera. El que da también recibe. El que ayuda al pobre siempre tendrá de todo. El que no ayuda al pobre terminará en la desgracia. Según Salomón, el ser generoso lleva muchas consecuencias positivas para prosperar, pero el no serlo puede llevar consecuencias negativas. En estos momentos de crisis a nivel mundial es cuando podemos ver más esa parte más humana y compasiva de la gente, con sus actos de generosidad, ayudando materialmente a los más necesitados, incluso a los suyos y a los que los rodean. Para los cristianos, la mayordomía financiera, es decir, la forma en que tenemos para manejar nuestros activos, tiene que ver más con nuestra economía, pero la generosidad tiene que ver más con la economía de Dios hacia otras personas a través nuestro. Una cualidad que no está de moda, y especialmente entre las autoridades o personas que deberían de ser ejemplo. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja recibe el perdón. A la familia del hombre honrado nunca le falta nada. Al malvado sus ganancias le traen grandes problemas. Vale más ser conocido y respetado que andar presumiendo de rico. Como dice Cervantes en el Quijote, más vale buena fama que dorada cama, ¿no? Esta es otra cualidad que nos puede ayudar a salir victoriosos de la crisis. Hay un ejemplo muy interesante de una persona también rica en la Biblia, se llamaba Job, que fueron 3 las cualidades que hicieron que él pudiera sobrevivir a la crisis, que era ser íntegro, ser recto e intachable. Esas fueron las claves de su éxito. Pero de este ejemplo podemos hablar en otra ocasión. En nuestras empresas, ¿somos ejemplos de integridad? La integridad es hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer, como se tiene que hacer, sin importar las consecuencias. Otra de las cualidades es ser ordenado. Dice Salomón, asegúrate de saber cómo están tus rebaños, cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas ni la fortuna está siempre segura. En tiempos de Salomón lo que había que controlar eran las ovejas. Hoy son los estados financieros, gastos, ingresos, deudas, ahorros, inversiones, etc. Para poner en orden tus finanzas, primero debes de ser una persona ordenada. No basta con manejar ordenadamente las finanzas. El orden es conocer tu estado de cuentas y controlar tu dinero, en vez de que el dinero te controle a ti. Y en esto vamos a hablar seguidamente cuando hablemos de los ingredientes, ¿no? Ser diligente. Ahora tengo una mala noticia. Debemos de trabajar duro. Dice Salomón, trabaja y triunfarás, no trabajes y fracasarás. El que desea tener sin trabajar, al final no consigue nada. Trabajo y todo lo tendrás. Trabaja y todo lo tendrás. Si no trabajas, te quedas pobre. Si trabajas, te vuelves rico. Sí, lo vemos como una recompensa también, ¿no? Si no encuentras trabajo, invéntatelo. En tiempos de crisis es cuando se generan las mayores ideas y negocios. El sueño de tu vida. Si te gusta soñar despierto, te doy un minuto.
Bien, paremos de soñar y pongámonos a trabajar. Fijaros lo que dice Salomón a los jóvenes. Jovencito perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazos. Así acabarás en la más terrible pobreza. Ser diligente significa trabajar duro, perseverante en el trabajo, responsable, confiable y no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Y ya muy deprisa vamos a ver algunos de los 7 ingredientes o cosas que debemos de hacer para poder salir de una crisis, ¿no? Volvamos a la paella, es decir, la paella tiene ingredientes y todos son importantes para que tengamos éxito en nuestro plato. Lo importante es que estén todos, indistintamente del orden. Vamos a ir un poquito rápidos. El primero es un plan de gastos, desarrollar un plan de gastos. Eso quiere decir que realmente lo que tenemos que hacer es controlar nuestros estados financieros. Para eso es importante tener el compromiso de hacerlo, es decir, buscar las mejores herramientas, de ver exactamente todos los gastos que tenemos, clasificarlos y luego compararlos con los ingresos. Una vez que tenemos hecho este paso, el siguiente sería establecer las metas. Fijaros lo que dice Salomón, los planes bien pensados, pura ganancia, los planes apresurados, puro fracaso. Ahí sí que nos toca corregir, es decir, nos toca ver si realmente hay muchos más gastos que ingresos y por tanto ahí sí que tenemos que tomar decisiones. Algunas de esas decisiones son dolorosas, ¿no? A veces tenemos que cambiar de vivienda o compartirla, salir un año de la universidad para trabajar y ganar dinero, quitar a los hijos de la escuela privada, salir menos de copas, cambiar de plan de celular y de wifi, vender posesiones que no son necesarias, incluso en algunos casos, y lo vemos en España, regresar al país de origen, ¿no? Uno de los límites es el de gasto. Lo hemos visto en la curva de la felicidad, ¿no? Es decir, llegar a responder cuánto es suficiente. Es importante responder esa pregunta, porque eso nos ayudará a encontrar la felicidad en las circunstancias económicas que estemos viviendo. Salud financiera. Esa es otra herramienta. El que pide prestado se hace esclavo del prestamista. ¿Qué es lo contrario a la libertad? La esclavitud. ¿Qué nos hace perder la libertad en las finanzas? Las deudas. Para nuestros abuelos, tener deudas se consideraba como una desgracia en la vida. Se situaba en una situación de servidumbre con el acreedor. Amaban la libertad, aunque eso les ocasionaba un sacrificio en su manera de vivir. Hoy en día, los problemas de tensión económica son un detonante en la mayoría de las rupturas matrimoniales. Y es que el sobreendeudamiento nos puede llevar a la pérdida del efectivo, a la pérdida de los bienes y a la esclavitud financiera. No tener libertad para poder utilizar nuestro dinero como mejor nos plazca. Pero hay dos tipos de esclavitud, la de las deudas o la de las cosas. Tu estado emocional depende de si tienes el último modelo del móvil o de cualquier otra cosa. A veces vivimos esclavizados de las cosas. Salomón nos dice que nos tenemos que liberar de las deudas. No niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. Librarse de las deudas tiene un orden. Si alguien está interesado, tengo algunos vídeos que les puedo enviar el link para ver un poquito el proceso, ¿no? Pero lo primero hay que controlar el dinero, no que el dinero te controle. Incrementar los ingresos o reducir gastos, hacer sacrificios, crear un fondo para invertir en el pago de las deudas, hacer un plan, lo que le llamo bola de nieve, que es intentando ir amortizando las deudas de mayor interés y luego a medida que se van pagando, utilizar ese dinero para pagar las restantes. Liberarse de las deudas también es no avalar. Fijaros lo que dice Salomón en cuanto a avalar. No te comprometas a pagar deudas que no sean tuyas, porque si no las pagas te quedas en la calle. Hay que ser muy tonto para salir fiador de otros. ¿Por qué pagar deudas ajenas?
Querido jovencito, si algún amigo te pide que respondas por él y te comprometes a pagar su deuda, no aceptes ese compromiso, pues caerás en la trampa. No dejes que tu amigo te atrape. Mejor ponte a salvo. Te recomiendo que vayas a verlo y le ruegues que no te comprometa. A alguien le puede sorprender esto, incluso si nos referimos a avalar a nuestros propios hijos. Pero antes de avalar ninguna inversión, estemos seguros que tiene viabilidad. En el caso de que, por ejemplo, a nuestros hijos el banco no le conceda un crédito, ni encuentre socios capitalistas que estén dispuestos a financiar el negocio, entonces, si quieres avalarlo, da por perdido el dinero. Prepara el futuro. Por eso, cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. Al necio no le faltan las palabras. ¿Quién puede decir lo que ha de suceder si nadie sabe nada del futuro? No podemos fiar nuestro futuro a las promesas gubernamentales o incluso a las leyes actuales, porque lo que pasará en el futuro no lo sabemos ni las autoridades. Tenemos que pensar en el futuro. Planificar la herencia, pero fijaros lo que dice Salomón. Las riquezas del hombre buenos serán para sus nietos. Ya no solo pensar en la herencia para los hijos, sino también para los nietos. Sin embargo, probablemente no sea sabio dejarle a tus hijos grandes riquezas si no son maduros y no han recibido formación sobre cómo administrar el dinero, ya que el propio Salomón dice, la herencia adquirida deprisa al principio no será bendecida al final. Y él no lo vio, pero eso es lo que le pasó a su hijo. No creo que sea este el motivo por el que Kirk Douglas ha dejado toda su herencia a las beneficencias, ¿no? Pero sí, tenemos ahí un consejo de Salomón de planificar la herencia. Y por último, aprender a compartir. Quien no hace caso de las súplicas del pobre, un día pedirá ayuda y nadie se la dará. Una historia que se cuenta en Medio Oriente sobre Suleimán, es decir, sobre Salomón, es que un mendigo estaba pidiendo dinero al costado del camino cuando pasó a su lado nuestro famoso amigo de Oriente Medio. El rey, el sabio rey de Israel, Salomón, lo miró y con gesto bondadoso le dio unas cuantas monedas de oro. Uno de los escoltas que cabalgaba a su lado, sorprendido por la generosidad de Suleimán, le dijo, mi señor, algunas monedas de cobre podrían haber satisfecho adecuadamente la necesidad de este mendigo. ¿Por qué darle oro? Y el Salomón lo miró y le contestó con una sonrisa y mucha sabiduría. Unas monedas de cobre podrían haber satisfecho la necesidad del mendigo, pero las monedas de oro satisfacen la generosidad de Salomón. Hay muchas formas de poder ayudar a los demás y de ser de bendición de los demás. Aprendamos a dar en un nivel económico que no solamente satisfaga las necesidades físicas de los demás, sino que por encima de todo satisfaga la generosidad y la integridad de nuestro corazón. Bueno, aquí tenemos varias de las claves de éxito para prosperar en nuestra vida, que pasan por hacer varias cosas, pero sobre todo el ser personas que tengamos un sentimiento, una actitud, una mentalidad y una base que nos permita edificar la prosperidad en nuestras vidas. Me gustaría dejaros con una frase de Salomón. El amor al dinero es causa de pleitos. Confía en Dios y prosperarás. Salomón aprendió que no se puede amar al dinero y a Dios al mismo tiempo. Es incompatible, pero él optó por poner su confianza en Dios y no en el dinero. Pero a pesar de ello, fue el más rico y más próspero. Espero y deseo que estos consejos, estos proverbios de Salomón, puedan ser una brújula moral, social y económica. ¿Y por qué no? Un punto de inflexión en nuestra forma de ser, en nuestro modo de proceder en cuanto a la gestión financiera, empresarial y también a nivel personal.